Somos Michelle Rotzinger, Ana Orbañanos y Julia Balcázar, psicólogas en distintas áreas y al igual que tú, aprendiendo a ser mamás. Queremos generar este espacio seguro de reflexión, cuestionamiento y neta sobre la maternidad y su complejidad. Aunque siempre estamos del otro lado del diván, en este espacio nos toca compartir contigo este lugar. ¿Estás lista para sentarte con nosotras en el diván? Bueno, pues hola otra vez al podcast de Mamás en el Diván. Estamos en un nuevo episodio. Soy Julia Balcázar. Michelle Rotzinger, Ana Orbañanos. Y estamos muy contentas. Como saben, somos mamás y además psicólogas especialistas en distintas áreas. En esta ocasión quiero rápidamente como agradecer, enfatizar todo lo que hemos recibido de comentarios, pues un poco retroalimentaciones. Ya hemos escuchado a las mamás los temas que les interesan. Los episodios pasados han tenido que ver con eso. Estamos súper abiertas a que nos escriban. Hemos tenido también mucho apoyo, ¿no? De personas que han querido y quieren colaborar para hacer que este podcast esté mejor, ¿no? Así es, sí. Agradecemos a Frida Accesorios que nos regaló nuestro letrerito desde el capítulo 1, creyó en nosotras y nos regaló. Muchas gracias, obviamente, a todas. Sí, la verdad no quería empezar el tema sin antes, pues, como agradecer y enfatizar que para nosotras es precioso que se esté haciendo una comunidad porque en gran parte es nuestro objetivo que las mamás encuentren de aquí un espacio donde se sientan seguras y acompañadas y comprendidas. Y a partir de eso es que surge este tema de hoy, porque es, digamos que la segunda parte, hoy vamos a platicar como el segundo episodio o la parte 2 de un capítulo que ya había salido de heridas de infancia, ¿no? Recibimos muchos comentarios y decidimos a petición, pues como seguir desarrollando por herida, ¿no? Porque fue un poco una embarradita de cada una, pero es un tema que da para mucho. Y hoy vamos a hablar específicamente de la herida de rechazo y abandono. Justo le damos este espacio a esas dos porque consideramos que es muy amplio y además ahora, a partir de este episodio, el enfoque que queremos dar es pues, ¿qué hacer? O sea, claro, cómo trascender, cómo, no sé, cómo sanar, cómo trabajar. Y muchas me lo dijeron, oye, está increíble, heridas, ¿verdad? Entendí, me identifiqué, creo que ya sé cuál tengo, pero ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Entonces ahora es justo, pues, con este equipo que tengo y de verdad equipazo que tengo de especialistas que sé perfecto que para este tema en especial, pues, me pueden aportar muchísimo y también mamás súper diferentes, eso también lo quiero mencionar, cómo las tres somos mamás totalmente distintas, nos han funcionado cosas diferentes con diferentes historias, que creo que este episodio puede ser como muy rico en ese sentido y que espero que les sirva a todas. Voy a dividir, digamos, como los dos caminos de trabajo que proponemos el día de hoy. Uno es para la mamá herida, digamos, aunque se oiga así medio feo, mamá herida, pero pues todos tenemos la herida. ¿Qué pasa conmigo, mamá, que ya tengo una herida, que la identifico? Y por el otro lado, cómo criar para poder, de alguna forma, ser sensibles a que nuestros hijos no desarrollen una herida de una manera desproporcionada sin nosotros hacer una conciencia. Que no tengan herida, no. Eso es algo que en algún momento yo también me cuestioné en la vida. Y pues es prácticamente imposible que nosotros le generemos o que la vida le genere una herida a nuestros hijos. Pero sí lo que podemos hacer, y es la propuesta de hoy, es trabajar en nosotros y hacer una conciencia. Ahorita van a ver por qué. Las heridas de infancia no tienen que ver con que no hayamos recibido amor. Entonces, por lo mismo, es complicado no tener herida, ¿no? O sea, no es que nuestros papás no nos hayan querido como tal. La herida de infancia tiene que ver con que el papá no podía conectar con el hijo, no supo conectar con sus necesidades o por ignorancia de no saber qué hacer. Y esto me encanta empezar desde acá porque lo humaniza de una forma muy bonita y porque creo que tiene una comprensión distinta.
Y porque entonces le da mucho sentido al por qué estamos hablando de esto, por qué estamos leyendo de esto, por qué estamos escuchando de esto. Porque no podemos evitarles la herida, pero sí podemos informarnos, sí podemos hacer conciencia y trabajar para poder estar lo más presentes posible en esa crianza. Y que sus heridas, que las van a tener, sean lo más suaves, que estén lo más acompañadas, porque hay de heridas heridas. O sea, claro que hay mucha diferencia entre un sujeto que hoy es adulto, que tiene 3 heridas súper fuertes, donde muy vivió, profundas, exacto, ¿no? Episodios de total negligencia, de total descuido, de total... Entonces no podemos pensar que sí, nuestros hijos no van a poder no tener heridas, pero no va a ser lo mismo en una crianza consciente. Un hijo, ¿me explico? Sí, y esto le da mucho sentido al por qué estamos platicando ahorita de esto, ¿no? La herida es la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene el niño de acuerdo a las conductas de los adultos, pero tiene más que ver con cómo la vivió el niño, más que con lo que hicieron específicamente los adultos. Por eso, en la misma familia, frente a un abandono por ejemplo, del papá, hay hijos que lo perciben como abandono, pero también a lo mejor hay un hijo que lo vive como una traición. Exacto. Y hay otro hijo que lo vive como un rechazo. Correcto. Sí. Exacto. Es que es muy único, ¿no? No, o sea, porque lo toma personal. Porque, claro, qué bueno que dices esto, porque complementa perfecto a todo lo demás. Además, es un tema perceptual, es un tema de historia, subjetivo, ¿no? Entonces, pero creo que lo que podamos hacer a medida de lo que nos toca y el trabajo que nos toca es muy bonito, porque además también es muy sanador, así como la propuesta de hoy es: empieza tú a intentar sanar como mamá, como papá, para que luego tu crianza también esté encaminada en eso, ¿no? El poder reconocer tu propia herida, tus propias necesidades, que justo hoy vamos a platicar de eso. Vamos a dar sugerencias, dependiendo de cada herida, qué se puede hacer para reparar. Y también la invitación a que cada persona explore sus maneras muy particulares de reparar. Vamos a empezar un poco como por el orden natural que tienen las heridas por etapa de desarrollo como tal, ¿no? Las heridas también están asociadas a otras como teorías de carácter, de carácter psicocorporal y demás. Y esto es muy interesante, aunque no es tal cual, no es literal que la de rechazo a fuerza en tu caso haya tenido que ver con la parte prenatal o los primeros meses, pero hay una cierta coincidencia cuando se han estudiado las heridas. Y también al final nos gustaría recomendarles algunos libros, bibliografía, para que a quien le guste y le interesa mucho este tema pueda meterse más, ¿no? Continúe. ¿Sale? Entonces, pues empezamos con la herida de rechazo como tal, ¿no? Y vamos a dar como una refrescadita, igual ahí ustedes me pueden como que ayudar un poco como a complementar y también a explicarles a quienes nos escuchan en qué consiste la herida de rechazo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Así brevemente, como cómo puede vivir un niño en la etapa de infancia el rechazo y cómo hay distintos tipos de rechazo, de abandono, ¿no? No tiene que ser algo tal cual. Claro. Creo que, el rechazo como la palabra, ¿no? Como la palabra la dice, tiene que ver con el merecimiento, con el estar vivos incluso, ¿no? Eso. Sí. Cuando uno tiene una piedrita en el zapato, dice la autora, no me acuerdo qué autora, pero dice una autora de heridas, pues lo que buscas es quitártela, ¿no? Sí. Y eso es el rechazo, rechazar a la persona. En el caso de la herida de rechazo, no siempre, como digo, no siempre es una vivencia del rechazo, pero sí puede darse, es una herida muy primaria que puede darse desde que la mamá se embaraza del niño o de la niña y no quiere estar embarazada. Entonces, estas primeras experiencias que tiene el niño o la niña dentro del vientre materno, pues ya es un mundo que no me quiere. Hostil. Es un mundo hostil, exactamente, ¿no? Que no me quiere. Entonces, la vivencia del rechazo es de no debería de estar aquí, no debería de estar vivo, no merezco estar vivo. Sí, sí. No debería de ser hombre, debería ser mujer. También. No debería ser mujer, debería ser hombre, ¿no? Así. Yo lo conecto también como a no está bien ser como soy. Eso. ¿No? O sea, a lo mejor
pues digo, igual lo conecto con mi historia o con, no sé, con lo que he estudiado y demás, pero es justo esta parte de que te rechace el mundo por ser como eres, ya sea físicamente, ya sea por la forma de ser, ¿no? Yo lo conecto como a esta parte de, y que estamos acostumbrados en este mundo a pues, todo el tema de bullying que hay, ¿no? Y lo que estamos acostumbrados a poder hablar de las demás personas, de los demás cuerpos, o sea, yo lo conecto un poco a, no sé, conectando a mi trabajo al tema de los cuerpos que son más grandes, ¿no? Sí. O sea, nacen y empieza este maltrato de que está mal ser tú, está mal ser como eres. Y es tu naturaleza y puede ser tu genética, ¿no? Y es esta lucha de qué pasa, qué hay mal en mí, ¿no? Y que no necesariamente es de parte de tus papás, ¿no? Que en muchos casos puede ser también, pero puede ser colectivo, o puede ser con los amigos, o puede ser, ¿no? Entonces, o la familia extensa, ¿no? Familia extendida, o sea, yo justo creo que está padre que también compartamos que cuando hay una herida no es solamente de los papás, ¿no? Como digo, entiendo que son la fuente principal, somos la fuente principal, pero que también se puede generar, ¿no? O engrandecer, ¿no? O sea, porque puede ser esta misma... O perpetuar, porque incluso las heridas, ¿no? A lo mejor en un inicio fueron por parte de nuestros cuidadores principales, porque también pudo haber sido eso, yo creo que es, ¿no? Lo que también, querías decir, sí, no que siempre cuidadores es no papá son papás o siempre. mamá. Sí. Hay muchos niños que crecimos, por ejemplo, con una figura materna siendo la abuela, ¿no? Entonces, y esa era nuestras figuras principales. Sí, es de los cuidadores, exactamente. De los cuidadores principales, pero sí como las heridas, justo conectando con lo que tú dices, cómo las heridas iniciaron en un momento, pero se vuelven a repetir con diferentes personas, con nuestra pareja, es más importante. Con nuestro jefe, ¿no? Se confirma la herida con nuestros tu hijos. Grupo, cuando son, o sea, como en la etapa de adolescencia, bueno, en todas las etapas de la niñez y en el colegio y demás, se presenta muchísimo que ahí sea esa parte de reforzarse. Sí, ¿no? la escolar, esa etapa, parte es durísima. Con los amigos. Con el rechazo, la herida de rechazo que es tan primaria y que se supone de años tan primeros, pero en la etapa escolar y de adolescencia se súper revive, ¿no? Y te sientes como muy inadecuado, ¿no? Yo hace poco en terapia justo me dijo, quiero que escribas de tu juventud, porque yo trabajo mucho en mi adolescencia, perdón, en mi niñez. Dijo, vámonos más acá, como de adolescencia a juventud. Y madre. Ay, sí. Dije, ay, Dios, lo que me falta. Es muchísimo. De sacar y desmenuzar, porque es una muchísimo. etapa también súper sensible, que estás como que tú tratando de ser tú, porque estás cambiando del cuerpo y, o sea, estás descubriéndote y al mismo tiempo ahí los comentarios externos y de amigos y demás son grandísimos para ti. Y aparte es una etapa súper banal, súper desconectada. Entonces, es una etapa, sí creo que es muy importante que muchas veces nos vamos a la niñez y voltemos acá. Digo, ya me estoy moviendo un poco del tema, pero sí. No, para nada, porque creo que la de rechazo en especial, y justo me conecta a un concepto bien importante que acabas de mencionar del cuerpo, porque mucho de lo que vamos a también yo, sobre todo a dar de como un camino y tips de trabajo, tiene que ver con el aprender a habitarte a ti. Un bebé que tuvo rechazo, también es un bebé, o fue, obviamente, que muchas veces careció de lo más importante, como puede ser haber sido alimentado, como puede ser haber sido amamantado, como puede ser haber sido colocado en un lugar donde podía dormir tranquilamente. También hay que aclarar que del rechazo, la herida es muy importante darse cuenta que tiene que ver mucho con las necesidades básicas de la vida, como tú decías, como existir. Y eso lo comento porque nos da un camino, nos da mucha idea de por dónde va el camino de trabajo, tanto mamá como con hijos crianza, porque se vuelve complicado habitar ese cuerpo que no está atendido en un sentido básico. Entonces, es una estructura bien esquizoide, o sea, esquizoide, que no se asusten con el término, en el sentido de que es una persona que casi siempre va a tener la tendencia a desconectarse tanto del cuerpo como de desconectarse. Y eso nos lleva entonces un poco como al decir, bueno, ¿y qué necesitaría una mamá? Y ahí sí, no quiero ser muy directiva, pero siento que tengo 2 gallos de cada tema y me gustaría preguntarle cada cosa a una, si les parece bien. Sí, claro. ¿Tú, Ana, qué crees que necesitaría una mamá
que tuvo una herida de rechazo y sobre todo pensando que tal vez igual lo puedes como dividir en pues una herida de rechazo muy primaria en donde no fueron satisfechas sus necesidades y todo, y también un poco pensar en la mamá que la herida de rechazo se perpetuó y se confirmó en la adolescencia. Pero ¿cuál crees que sería como el camino de trabajo o la medicina, digamos, como para una mamá que tuvo herida de rechazo? Es que siempre lo conecto un poco esta parte como de maternarnos, que está muy conectado como a la autocompasión, porque justamente es darte todo lo que te faltó, decirte todo lo que te faltó, ¿no? O sea, yo creo que, y lo he compartido, pero no hay nada más grande que te lo digas tú a ti misma, que te lo des a ti misma, ¿no? Hace poco en un podcast escuchaba como una forma de decir lo que me encantó también, que es como tú acompañarte en este proceso de autocuidado también, y de conocerte y de introspección y demás, y como decir, oye, vente para acá, o sea, como hablándote, vente para acá, necesitas un abrazo. ¿Ya comiste? Vente ¿Ya fuiste al baño? Claro. Necesitas desde ahí, bañarte con tiempo y tranquilidad. Desde ahí. Pero justo como que cambiarle, como si fueras otra persona, pero que te acompaña, separarte, que eso es padre. Como este observador. Como observador que te acompañe y que te esté con mucho amor, porque no es, si pasamos al regaño madre, ¿no? No. Pero justamente con mucho amor de ponte atención, acompáñate y date todo eso que te faltó. Estas palabras de aliento, ¿no? Este abrazo, o sea, yo lo compartiría y creo que esto aplica en muchas de las, si no es que en todas las heridas, ¿no? Sí. Pero no. No, pero especialmente la de especial en el rechazo y abandono, porque por algo y están. Y en el abandono. Sí, pero en el rechazo esta parte de cuidado que tú cuidar. Propones. Y a ver, a veces cuidado es lo más básico de verdad. Es, ya comieron tus hijos, pero ¿ya comiste tú? Sí. Oye, pero es que no he ido al baño. Es que, tengo ganas de hacer pipí hace 3 horas y no, pero es que lo que pasa es que estoy esperando. Sí. O sea, desde lo más básico, porque las mamás con heridas de rechazo y abandono también, hay una coincidencia, como que justamente hay un abandono y un rechazo a las necesidades más básicas. Claro. Entonces, desde el oye, me voy a preparar algo rico a mí, o sea, porque si no te puedes volver la típica mamá que literalmente todo lo que tú eres o todo lo que tú eres rechazarlo, ¿no? Por darle gusto a todos, eso bien importante. Y por estar, ahorita que lo dices, como que estar buscando la aprobación continuamente, ¿no? O sea, porque eso es justo, por eso es tan importante que nos lo demos a nosotros, porque lo que realmente llena es cuando tú empiezas a aprobarte a ti, a aceptarte como eres, porque si no estás poniendo el foco en afuera, te olvidas de ti y además estás buscando complacer, ¿no? Pertenecer y demás, y que nunca vas a lograr realmente complacer a todo mundo. O sea, eso es una realidad. Yo lo platico mucho con mis pacientes. Es, si no le cambiamos el foco si no cambiamos el foco a que los demás van a aprobarnos, a hacernos sentir bien, o sea, es que nunca va a ser suficiente, nunca vamos a ser suficiente para los demás. Y eso también te ayuda pues es que lo tengo que empezar a hacer a mí. Y lo más inmenso y precioso es que cuando te lo empiezas a dar tú, es que de verdad no hay nada que te pueda llenar más. O sea, es tan y buscar completo. Los espacios en los procesos donde tú puedas tener esta afirmación de ti mismo. Es que necesitas pausas. Sí. Y intencionarlo, y reconocerlo, y la musiquita, y el... Eso, y también medios de expresión, ¿sabes? Porque yo creo que el arte es una gran herramienta en general, pero para niños que tuvieron, o sea, mamás que tuvieron como niñas herida de rechazo, yo creo que el tema de expresión, de tener una voz, como decir, aquí estoy, se me hace bien importante. Es que justo, ¿no? Creo que cuando hay rechazo, pues también hay una tendencia, ¿no? La máscara que hablábamos en el episodio de aquella vez, ¿no? Que es la máscara de huir. Sí. ¿No? De huir, de que no me vean, de quitarte. De quitarte del lugar, porque pues sí, tú no te sientes que deberías estar en ese lugar. Entonces esta tendencia a salirte, a desconectarte, a evadirte, ¿no? A desconectarte. Y cuando me desconecto, pues me desconecto de mi cuerpo, me desconecto de mis necesidades. Como mamá, muchas veces me desconecto de las necesidades también de mi hijo. Sí. ¿No? Y esto sí, qué fuerte, claro. Pongo antes a los demás, como si los demás, a veces pongo a mi hijo, pero a veces incluso es pongo al exterior. No, a los demás, ni siquiera a mis hijos, ¿no? Entonces hay una tendencia,
¿no? A poner a los demás antes que a ti para tú quitarte del camino, ¿no? Y por lo mismo las mamás que tuvieron herida de rechazo, bueno, tuvimos porque yo también por ahí la tengo latente. Volvemos a lo mismo, no todo es literal, también hay rechazo y abandono físico, hay rechazo y abandono emocional, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no ser mamás sobreprotectoras. Ajá. Claro. Porque además de que hay una compensación, estamos volcadas en el otro. Claro. En como tú decías ahorita, complacer, olvidarte. Ay, no, yo ya como frío. O sea, el otro día yo dije, pues yo ya me acostumbré a comer frío. Y luego dije, no está padre. Y ojo, muchas veces parada. Lo que dejan los niños. Lo que dejan los niños. Eso. ¿Cómo? Guáchalas. ¿No? Y en el todo del rechazo, Julia, eso que dijiste, ¿no? Compensando. O sea, yo sí creo que muchas veces cuando tú tienes esta sensación de que no deseaste estar embarazada, de que no deseabas que este bebé llegara o que deseabas que este bebé fuera de otro sexo que no fue o lo que fuera, ¿no? Las circunstancias, que rechazas la situación completa, pues uno de los errores en los que puedes caer es sobrecompensar con sobreprotección. Sí. Y bueno, todo lo que damos en exceso, pues estamos escondiendo algo, ¿no? Y eso justo me lleva a la siguiente pregunta, para también las mamás que están como con esta duda de, ¿y ahora cómo le hago yo como mamá? ¿No? O sea, ¿en qué tengo que ser consciente, observarme, cuidadosa para los niños, para la crianza? Okay. ¿Qué te viene a ti con el tema del rechazo hacia los niños? Creo que una de las mayores dificultades de la persona que tiene herida de rechazo, creo que tiene que ver, bueno, dos cosas. Una tiene que ver con los límites, con la dificultad para ponerle límites a los demás, ¿no? Y bueno, pues ahí vas a incluir a tus hijos, ¿no? La dificultad que va a tener esta mamá en ponerle límites a los niños, ¿no? A decirle, oye, esto no me parece. Pues sí, por miedo a que me rechacen, por miedo a no ser la favorita. Entonces, ojo, creo que ahí tendríamos que poner mucha atención de ser consciente de que quizá tiene que ver con mi miedo, con la dificultad que yo tengo de poner mis necesidades también, que son importantes, ¿no? Darle a los demás lo que también me estoy dando a mí, ¿no? O sea, sí. Voy a darles a mis hijos esto, pero también voy a poner los límites que yo necesito. Y también como evitar sobreempatizar, ¿no? Porque creo que como que una mamá que tuvo herida de rechazo puede tener esta tendencia a sobreproteger o sobreempatizar. Claro. Y pensando en nuestros hijos, ¿cómo podríamos hacer que nuestros hijos se sientan mucho menos rechazados en el mundo siendo mamás? Si pudiéramos poner un granito de arena para que ellos no se vivan desde el rechazo. A ver, el hecho de prenatal, pues es súper natural que algunas mamás quieran, no quieran. O sea, no se trata aquí de hacer sentir culpable a nadie. O sea, los procesos son naturales. Pero yo creo que ya uno que está como que enrolado en la maternidad y que ya quiere tener igual un camino más consciente, justo lo que nosotros queremos es como informar, guiar, encaminar. ¿Cómo podríamos hacer justo para esto, para tener niños que no se sientan tan rechazados? ¿Qué les viene? Yo lo que pienso primero es que si no lo reconoces que está en ti y no lo empiezas a trabajar en ti, también es muy complicado. Bueno, pero no todos los niños rechazados tuvieron padres con herida de rechazo. Los niños rechazados muchas veces también tuvieron padres con otras heridas y con, por ejemplo, con perfiles súper narcisistas. Pero generalmente pasa que si no lo trabajas, porque eso es lo que quiero. Lo que viene para adentro viene para afuera. Claro. O sea, porque ahí yo es donde digo, reconocerlo, tienes que reconocerlo, verlo en ti, trabajarlo, hacer esto que hemos platicado, ¿no? Y muchísimas veces, que eso lo iba a decir hace rato, sí necesitas un acompañamiento, ¿no? O sea, creo que muchas veces, y a mí me pasó una época que estaba yo leyendo y los podcasts y no sé qué, como que, y muy padre, un trabajo interno, pero yo también no podía yo guiarme sola. Entonces también creo que está increíble que estén escuchándonos y que se empapen de esto, pero que también es bien padre estar de la mano con alguien que te acompañe, ¿no? Y que repito, si estamos haciendo que nuestros hijos repitan esto, si nosotros lo concientizamos, lo trabajamos y más, es que ahí es donde yo pude transformar muchas cosas. Yo creo que lo primero que puede hacer una mamá es justo identificar su herida, ver como qué está haciendo uno con su herida definitivamente y trabajar primero. Por eso
elegí primero preguntar sobre la mamá. Claro. Porque yo también estoy convencida que primero viene el trabajo con la mamá y ya una mamá que trabaja esto ya puede como que más claramente ver cómo materna, ¿no? Creo que en la medida en la que nosotros aceptamos la herida, ¿no? Que aceptación no quiere decir que nos tenemos que resignar con lo que, no, pues ya, esto es lo que tengo, ¿no? Sino pues cuando hay aceptación también hay un compromiso en darte y en maternarte, porque creo que en el rechazo lo que nos faltó pues tuvo que ver con maternarnos, ¿no? Con cuidarnos desde un nivel muy básico y muy profundo. Entonces, el compromiso primero conmigo de maternarme, pero también el permiso y el perdón. El perdón hacia arriba. El perdón también entendiendo que yo también de ciertas maneras rechazo y he rechazado. Y no, o sea, yo creo que cuando lo puedes reconocer en que tú también a veces rechazas. Y creo que como mamá eso es muy sanador cuando puedes decir, híjolas, no nada más tengo que pedir perdón hacia arriba, ¿no? También lo estoy haciendo hacia abajo. Perdón, no nada más me tienen que, tengo que perdonar a los de arriba, sino también tengo que ver que... Y yo creo que cuando nos reconocemos a nosotros en esta vulnerabilidad de decir, híjolas, yo aquí, esto que le estoy haciendo a mi hijo le está demostrando rechazo. O pudiera estar percibiendo rechazo de mi parte, creo que es bien sanador de decir, uy, entiendo a lo mejor a esta mamá que tuve que vivió esta situación y que probablemente no quería tenerme en ese momento, o que no era, que no estaba, no estaba lista para tener una hija, y una hija como yo, ¿no? Todo lo que involucra. Y una hija como yo. Y bueno, pues sí, permitirme perdonarme las veces que se los he hecho a mis hijos. Y hacia arriba, como entender a mi mamá y ser un poco más compasiva, porque creo que cuando nosotros podemos ser compasivos con nuestros papás, con las personas que nos dieron la vida, porque primero hay que estar agradecidos con ellos, obviamente, en primer lugar, pero cuando podemos entender de dónde vino esto que pues probablemente nos hicieron a nosotros, pues creo que podemos sanar nuestro linaje también hacia adelante, ¿no? Y que hay que ser también súper compasivas en este proceso, ¿no? Porque obviamente pues no puedes de un minuto a otro transformarlo. Claro. Es que ser muy paciente y justamente esto que estás diciendo me encanta, pero complementa con también ser compasiva contigo. Porque hay días que no vas a poder y es parte del proceso. O sea, es normal, justamente lo que hace que puedas avanzar, ¿no? Cuando tenemos en lugar de ser tan cerrados y tan extremistas y perfeccionistas, y más bien a esta parte de flexibilidad de a veces puedo, a veces no, eso es lo que te ayuda realmente que vayas dando pasitos, ¿no? Total. O sea, empieza con la mamá y creo que la mamá con herida de rechazo, yo un camino muy bueno que veo es irse al cuerpo. Digo, de por sí, y recomiendo la terapia psicocorporal eternamente, pero en especial, hagan de cuenta, con estas dos heridas que vamos a hablar hoy, el trabajo con el cuerpo es muy importante, porque de alguna forma el regresar al cuerpo es de regresar al derecho de habitar esta vida, por un lado. Y por otro lado, una mamá que habita el cuerpo se está dando cuenta si tiene frío, si tiene calor, si se tiene que tapar, si tiene hambre, si quiere ir a Claro, porque está desconectada. Claro, y al hacerlo, yo me conecto también con decir, chirren, no he ido yo, no he ido el niño. O sea, es como el recuperar, porque en serio estamos sintonizados. O sea, bueno, yo soy sumamente friolenta, como ya lo han visto en muchos episodios, y mi hija me dice, mamá, acuérdate que yo soy calurosa. Porque pues obviamente en eso sí no les puedo decir que la tapo igual que a mí, porque se asa. Pero sí creo que cuando hay un reconocimiento de irte a habitarte a ti, y estás recuperando todo eso que tuvo que hacer el niño de irse, de desconectarse del cuerpo, de la vida, ¿no? Otra recomendación que ahorita con lo que dices se me ocurre, las afirmaciones también, ¿no? O sea, el afirmarnos constantemente, yo puedo, yo lo merezco. Yo merezco, sí. Yo merezco estar viva. Yo soy. Exactamente, porque creo que mucho del rechazo es también, el rechazo principal es a uno mismo, ¿no? O sea, totalmente. El rechazo es a todo, es más, hasta mi fuerza.
Sí. ¿No? Porque claro, la persona que tiene herida de rechazo no se cree una persona fuerte, capaz, poderosa. Entonces, el decir, reconozco también mi fuerza que tengo, reconozco a mi adulta, ¿no? Reconozco a la parte que puedo maternarme a mí, darme a mí lo que necesito hoy que soy adulta. ¿No? Oye, hasta lo tengo aquí en mis apuntes. Lo último que mira, autoafirmarme y además subrayado. Ajá. Luego te das cuenta que hasta hay personas que hablan, hasta la conjugación con la que hablas, o sea, hasta tu mismo lenguaje. Sí. Aquí estamos, ¿no? Estamos acá, somos no sé qué. Y no, yo estoy, yo tengo el mismo derecho, no tengo que ir en manada, no tiene que haber otra vida para justificar la mía. O sea, eso está maravilloso. Definitivamente creo que el camino mucho va por ahí, de reconectar con esa parte a todas las mamás que nos están escuchando, que puedan percibir que esta herida les resuena, para poder entonces también, y a las que no, pero que están preocupadas porque su hijo o su hija se puede estar sintiendo un poco rechazado, que vean señales de que no está a gusto siendo él o ella, creo que es importante como esto de volver al cuerpo. ¿Algún otro tip que se les ocurra antes de pasar a la herida de abandono, que es una súper herida también? Ay, Dios, en cuanto a rechazo. Sí, yo creo que buscar la fuerza, ¿no? Buscar la fuerza que tenemos en cuanto a pedir, ¿no? Aprender a pedir, porque lo he trabajado, ¿no? Muchas veces aprender a recibir es una cosa, aprender a pedir es otra cosa. Sí. Y en pedir implica, justo apenas lo platicaba con alguien y decíamos la palabra exigir, ¿no? Como tiene muchas veces una connotación como fuerte, a veces negativa, ¿no? Nos asusta, pero el niño con herida de rechazo dejó de exigir. Sí. ¿No? Entonces, y aparte lo que se merece, lo que es suyo, lo que... Por derecho de vida. Sí, por tal cual. Total. Sí. Correcto. Sí. Entonces, no tener miedo a decir, yo también merezco lo mismo que doy. Merezco ponerme en el lugar de la persona, ¿no? De la primer persona. Entonces, creo que... me encanta. Yo justo iba a decir como tema de límites, pero justo eso es un límite, o sea, esos son ponerte límites. Sí. Y poner, o sea, a ti y a los demás, ¿no? Y es empezar poco a poco, que yo les digo, si no nos ponemos unas metas inmensas, quieres decir, oye, bueno, pues vamos a empezar por lo fácil. Hasta llevarlo con lo más sencillo. Regresar, ¿no? O sea, ser compasivos hoy me afirmé, mañana ya no tanto. Mañana no pude, me quedé callada. Pero no pasa nada, porque lo vuelvo a hacer, ¿no? Y hoy alcé mi voz y me atreví a decir esto, aunque sea algo muy ligerito. Correcto. Aunque sea pero antes no lo decía. Escuela, ¿no? Claro. De que, pregunté algo. Claro. Eso ya, pero no te pongas el ponerle límite a, y con los niños, escuchar su voz. Eso. ¿No? Escucharlos. De verdad, poner atención cuando los niños están hablando, en lugar de decirle... No, bajarlo a su nivel, bajarte a su nivel, ¿no? Por supuesto. Eso se me hace súper importante. Es que aparte conectas irreal. Y escuchar su fuerza. Yo muchas veces les digo a los papás, porque a veces llega el papá preocupado porque el niño se está sintiendo rechazado. Yo siempre conecto con el rechazo del adulto, ¿eh? Cuando, sí, la verdad es que sí hay que conectar con nuestro propio rechazo y con la vivencia que nosotros tuvimos de esas experiencias. Pero también es como... No tienes que ir a comprar la fuerza a la tienda. La fuerza la tienes. Claro. La fuerza, ese niño que habla bajito, que no se quiere mostrar, que no pone muchos límites, ojo, ya tiene fuerza. Sí. No la tienes que ir a buscar del cajón, no, ya la tiene. Entonces, como reconocerla. Y para reconocerla, muchas veces me tengo que callar. Mi fuerza. Sí. Tengo regularte que escuchar. Regular. Sí, exacto. Es escuchar. Y que también como nos espejeamos con ellos, justamente eso pasa luego, ¿no? Que también te vas a... Yo en alguna etapa me pasó un tema que decía, es que me está despertando, pero es completamente mío. A lo mejor ella lo está viviendo completamente diferente. Sí. Entonces tengo que escucharla. Qué bueno que dices eso, porque yo creo que también el rechazo, o sea, el no perpetuar este legado de rechazo tiene que ver con entender y también actuar de acuerdo a que nuestros hijos no tienen que ser como nosotros somos. ¿No? O sea, esta parte de verlos como son,
de dejarle, no ser tan directivos. Sí, claro. Eso es lo que a mí me cuesta. Pero no ser tan directivos, no suponer que nuestra forma de ser y estar y hacer es la que ellos tienen que ni siquiera las vidas que nosotros tenemos, ellos tienen que tener. Qué bueno que lo comentas porque se me hace... Porque es que pasa muchísimo y que aparte yo he conectado también, a ver, a lo mejor esta herida ella la está viviendo muy distinto a como yo lo viví o lo sentí. Sí. Porque entonces nos proyectamos a que están sintiendo lo mismo que tú y entonces es que ahí ya te desconectas y dejas de verlo y de escuchar y es que como que eso es bien importante. Sí. Esos son nuestros botones. Sí. O sea, cuando nosotros nos enganchamos con algún tema de nuestros hijos que dices, ¿qué me pasó? Sí. Tenemos que ir porque ese es un botón. Eso removió una herida mía. ¿No? Y corporalmente, que ahorita también que lo decías, es una maravilla porque el cuerpo te dice todo el día. Pero es que todo el día, si nosotros pusiéramos atención, todo el día nos está diciendo... Lo que pasa es que, por ejemplo, la herida de rechazo y abandono a veces se confunde y mucha gente conecta con las dos. Porque el trabajo justamente tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? O sea, como esta parte de habitar, de conectar, de irte, ¿no? Y de los límites, y ¿no? de los límites. Pero claro. Como además son dos primarias, o sea, se supone que teóricamente son las primeras que surgen, sí están súper ligadas a necesidades muy básicas. O sea, el rechazo y abandono, literalmente, o sea, a existir... Porque también no es solo existir y ya vinculando abandono, que ahora me gustaría ir un poco más hacia allá, por eso escogí estas dos el próximo episodio me gustaría tocar las otras tres o las que surjan, es justo como esta parte de no solamente tener el derecho a existir, sino a existir acompañado, vinculado, apegado, que además los procesos de apego son tan importantes para la supervivencia del niño, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con una mamá que tuvo herida de abandono? O sea, ¿ustedes cómo perciben que pueda ser el resultado adulto de una mamá con herida de abandono? Y ya después nos pasamos a la parte de la crianza, pero ¿cómo ven esta parte del adulto que tiene esto? ¿Qué se les ocurre? Pues, sobre todo a diferencia del rechazo, o sea, diferenciando lo del rechazo. Sí, claro. Creo que sí hay una diferencia, ¿no? Entre ser rechazado, que es como ser negado, ¿no? Y el abandono es dejar, ¿no? Sí. O sea, dejar a la persona por completo, cuando como que se tuvo. Sí se permitió en algún momento, pero después se dejó o no fue lo suficientemente importante como para quedarme. Eso. Como quedarme ahí. Sí. Y por tanto, más que negación de la vida... es una necesidad continua de aferrarme, ¿no? A las personas, a los vínculos, a mis personas de apego. Qué bueno, ¿no? Que lo dices. O sea, que no te dejen sola. Exacto. ¿No? Y ahorita que dice lo de aferrarme y apegarme, en un sentido de la teoría del desarrollo psicocorporal, el esquema es dependiente. Justo. Una persona que tuvo herida de abandono es muy probablemente que se vuelva un adulto codependiente. Que se vuelva un adulto dependiente o codependiente, sí, ambos correcto. roles, ¿no? Sí, Qué bueno que lo dices. Y que como que estaría padre también explicar qué es la codependencia y la dependencia, que a lo mejor nosotros lo tenemos un poco más claro. Pues lo que acaba de decir Mitch, ¿no? O sea, como el aferrarte a las personas, el estar colgado, porque es como depender, ¿no? Claro. De péndulo, como yo estoy todo el tiempo colgado, recargado de alguien y mi existencia... depende totalmente de eso, claro. ¿no? O sea, yo no sobrevivo si no hay alguien que me sostiene. Y como un miedo grande a estar solos, ¿no? Totalmente. Sí, hay mucha soledad, ¿no? En esta Justo. En esta herida. Y justo ahorita lo que dices, Julia, ¿no? De me tengo que aferrar, ¿no? Constantemente, porque en algún momento, cuando esta herida surge, pues eres un niño pequeño, que dependes absolutamente del adulto. Tu vida depende del adulto que te cuida. Entonces, creces como adulto pensando que esto sigues necesitando del otro para sobrevivir. Sobre todo porque no se completó exitosamente. O sea, no se completó. Hay que decir esta parte de como no se completó satisfactoriamente en la etapa donde efectivamente tu dependencia era lógica, el tema de alimentar también, de estar, de guiar, de tomar la mano cuando primeros pasos, o sea, la parte de presencia y de abandono está en muchos escenarios de la maternidad.
se queda incompleta y entonces la buscamos todo el tiempo en la vida adulta. Pero aquí está también involucrada esta parte de también aprender a soltar en el momento en que hay que soltar. Totalmente. ¿No? O sea, porque te acompaño y demás, pero luego es, y te voy soltando y soltando y soltando y confiando en que tú elijas tu camino y eso es un reto también grande. En esta herida también hay mucha sobreprotección, ¿no? Lo sí, que dices. Sí, justo. El papá, la mamá tiende a sobreproteger al niño y el niño pues se siente incapaz, ¿no? Sí. Y abandonado porque además de todo pues no dejas hacer, no dejas ser, o sea, no es un acompañamiento genuino. Y que es justo esta parte como que ellos pueden interpretar como de no confían que yo pueda hacerlo solo. Entonces tú te empiezas a creer que no puedes solo. Entonces está cañón, ¿no? Claro. Total. En alguno de los libros también hablaba acerca de el abandono de la disciplina, ¿no? O sea, cuando el papá, la mamá abandona su rol de autoridad, ¿no? Porque nosotros somos la autoridad, no quiere decir que somos autoritarios, pero sí somos la autoridad, juntos. Por supuesto. Cuando como papá abandonas la autoridad y la disciplina y la estructura, el niño puede sentirse abandonado y puedes generar una herida de abandono a partir de un papá que decide no educar y que le cede muchas veces al cuidado, a la vida, ¿no? Ay, no, pues hay que ser. No, que hagan lo que quieran. Y esto me lleva a tres como pilares fundamentales, digamos, de las medicinas fundamentales de todas las heridas, no solo de estas dos, que son el afecto, la pertenencia y la estructura o la seguridad. O sea, lo que dicen, sobre todo, al final vamos a enseñar, bueno, yo traje hasta los libritos, hay uno que tenemos en digital, pero hasta en el segundo, digamos, la segunda parte, que es Transforma las heridas de infancia de Ana Mar Orihuela, justo dice, es que la medicina para todas las heridas es una crianza que procura el afecto, que procura el que tú hagas sentir perteneciente un niño a su entorno, y lo que dices ahorita, y la estructura, porque cuando también los papás sueltan eso porque no pueden, porque, por ejemplo, en mi caso fue algo que pasó muy fuerte para ellos, que soltaron eso, ¿no? Entonces, no es que lo hayan elegido, pero se te va la estructura y es como, por muy presentes que puedan estar, abandonaron. No hay límites, no hay estructura, no hay disciplina. Es como si hubo una rendición, pero, o sea, como que se rindieron. Claro. Y entonces cuando un papá también se rinde, pues sí está abandonando. Sí. ¿no? Si se dan cuenta, tiene un poco que ver con el tema de, en los 3 estilos parentales, tiene que ver el abandono y el rechazo justo. Son muy, muy tendientes los papás a ser permisivos, ¿no? Sueles tener papás permisivos, ¿no? Incluso negligentes, exactamente. Que por lo general el papá permisivo es un papá, el negligente, bueno, es otro rollo, ¿verdad? Pero el papá permisivo tiende a ser un papá con miedo, con mucho miedo de ser papá, con mucho miedo de su rol, con mucho miedo de herir a los hijos, y entonces como que cede. Me alejo. Cede al niño. Exacto, sale. La permisividad es una ausencia. La permisividad es una ausencia total, porque la medicina ante el abandono es la presencia, o sea, y lo estoy hablando ante las mamás que abandono, presencia, otra vez vuelvo al cuerpo. Con los niños, si llega una mamá y de repente, ¿pero qué hago si yo tuve esto y cómo le hago para no abandonar? Presencia, conexión, estar, me ver a los ojos, el juego, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, y juega lo que tú puedas, porque igual y tú no sabes jugar, como papá, mamá no jugaron, no sabes cómo jugar con tu hijo, con un niño, juega lo que quieras, aunque sea jugar gato. Juega cartas, juega, ¿no? A mí eso el me pasó juego así. Es un camino, claro. ¿no? Y que no tiene que ser con la casita, no sé qué, que a mí me pasaba que yo no me podía aventar al piso a gatear o sea, era más bien, por eso como que crecieron, y eran armar el rompecabezas, o sea, cosas que a mí también me entretenían, pero porque tú también les transmites que estás feliz, disfrutando, carcajeándote. Eso es presencia. Y eso es estar, claro. Y en cuanto a los estilos, que neta deberíamos hacer un episodio solo de estilos, porque se me hace todo. Sí, qué fíjate importante. que sí, la herida de abandono yo también coincido que permisivo. Y fíjate que la de negligencia yo la relacionaría con rechazo. Con rechazo. Porque el de rechazo está tan desconectado. O sea, la desconexión del núcleo de rechazo, que es más esquizoide, a la desconexión del núcleo de abandono, que es más masoquista, dependiente, es muy distinta. O sea,
Estamos hablando de que el rechazo, cuando tú no lo tienes trabajado, te vas a un grado donde, precisamente como decíamos, empiezas a negar tus necesidades fisiológicas y ahí es donde esa crianza también se puede volver negligente, porque no estás viendo ni siquiera que el niño ya tiene el pañal sucio. A ese nivel está la desconexión. Sí, sí. Y del abandono, justamente como con la permisividad, porque es como si tiro la toalla, abandono el rol. Claro, ¿no? Es abandonar el rol, es abandonar mi figura de yo soy el adulto, ¿no? De este niño, yo soy la persona que le da. O sea, abandonar porque la es soltar tu responsabilidad, que como papá. Porque muchas veces son niños, son padres niños. Yo creo que una de las características de estos dos, que también ¿no? sale en estos, que es como cuando tú estás siendo padre desde el lugar infantil, de niño, claro. Justamente eres un papá niño que no estás capacitado muchas veces para dar, para proteger, para cuidar, para alimentar. Entonces te la pasas buscando, ¿no? En estas dos heridas son papás niños, pero que están buscando la protección muchas veces incluso o de su pareja, pero también a veces de sus hijos. Desde sus hijos, claro. ¿No? Tú cuídame, tú eres responsable de mis emociones, tú eres responsable si yo me enojo, si yo... Todo lo que me pasa, ¿no? Tú eres... Tú tienes que, exacto, que y cubrirlo. Es como abandonar incluso la disciplina, abandonar proyectos, ¿no? Abandonar los intereses de tu hijo porque ya se puso un poquito más complicadas las cosas. Sí, ahorita es que me conectaste a la herida materna que les he platicado, que amo ese tema, porque muchas veces pasa esto con las mamás, que es, me tienes que salvar tú. Yo ya di todo por ti. Aparte caes hasta en chantaje y así, tú sálvame, tú protégeme, tú, ¿no? Y bueno, ese ya será otro tema después, pero ahorita me lo... Súper importante. Súper importante porque... Súper como de mártir, ¿no? Súper de mártir. Pero eso también es cultural, Ana, porque hasta escuchas por todos lados, o sea, la verdad, un dicho muy popular es tener muchos hijos para que luego te cuiden, ¿no? Y tú dices, wow. ¿De qué me estás hablando? Como agua para chocolate. Qué fuerte. Sea este legado cultural tan cañón. Tan cañón. En donde tú ya de entrada pues ya estás declarando y decretando que vas a hacer una maternidad desde el abandono y desde el pues ahora les toca a ustedes sostenerme, ¿no? Y a ver, quiero decir... les debes algo, ¿no? Exacto. Quiero decir algo súper importante porque esto humaniza mucho el trabajo con estas heridas, es todos los papás tenemos derecho a vivir momentos de esta incapacidad, pero otro de los tips o de los consejos o de los caminos que quiero compartir ahorita es, pero también existen otros cuidadores que no son los papás. Entonces, apoyémonos de nuestra red. Yo tengo bueno, no es el caso, pero si yo tengo un núcleo súper esquizoide que no me puedo conectar, que me desconecto, lo voy a trabajar. Y en el inter, yo sé que la madrina es súper apapachona. O sea, es que es la humildad, es que de verdad es la humildad de decir, es que tú no te tienes que volver la mamá o el papá perfecto. Solo es el reconocimiento para ver cuál es tu camino de trabajo y también ver, o sea, qué necesitas del entorno, qué necesitas del ambiente. A mí no me gusta jugar, me lo han dicho muchas pacientes, amigas, pero fulana juega padrísimo con él. Pero yo... ¿Padrísimo? Ahí está. Claro. O sea, lo que quiero transmitir en cuanto al camino de trabajo también es, no lo tienes que hacer todo tú. Claro. Ay, me encanta. Claro. No. O el papá, ¿no? Que muchas veces es el más juguetón. Sí. Entonces justo a mí me pasaba de yo no juego tanto en eso, pero se aventaba. Claro, que en el episodio anterior justo hablamos de eso. Claro, está increíble también, ¿no? O sea, y darnos y sobre todo reconocer, creo que lo que hace es la conciencia, ¿no? Cuando ya uno tiene conciencia, ya dejas de reaccionar y empiezas a ser libre para responder de otra manera, que creo que esa es la diferencia de cuando no has trabajado en tus heridas, pues estás reaccionando todo el tiempo, entonces de verdad eres poco libre. De hecho, eres mucho más, ¿no? O sea, pareciera como que hay todas las personas que tienen tal herida, porque pues sí, o sea, sí eres mucho menos libre, o sea, te daña mucho más cuando no te invitan, cuando no te incluyen, ¿no? Cuando no te incluyen. Y a todas las personas que tienen herida de rechazo les daña mucho. Sí, claro. Creo que cuando eres más consciente te vuelves
mucho más libre para ser tú la persona que eres, ¿no? Para liberar tu verdadero ser, por así decirlo. Y a mí esa libertad, ¿no? O sea, me resuena como, de verdad empiezas a ser libre. La conciencia nos da libertad porque tú ya podemos elegir. Y habrá veces que no, habrá veces que vamos a responder. Sí. Perdón, a reaccionar. A reaccionar, pero bueno, es así. Pero a lo mejor en una digo, no, hoy voy a responder diferente. Sí, y el rechazo y el abandono, que hablamos en este momento de eso, también como una gran oportunidad, ya lo tuve, ya lo lloré, de aprender a habitarte a ti, de aprender a estar contigo, de aprender a estar en lo que le aterra a las personas con herida de abandono y rechazo de la soledad, pero cómo verlo como una oportunidad de poder conciliarte contigo. Y algo que me encanta que alguna de las autoras o en general dicen sobre las heridas, el convertirte en el adulto que a ti te hubiera gustado tener junto como niño. O sea, eso a mí me encanta, porque el convertirte en ese adulto, no en un sentido de perfeccionismo, sino simplemente de presencia, de amor, de humanidad, de alguna forma en el presente te acompaña a poder atravesar y a dejar de sufrir, ¿no? A reconocer el dolor que esa herida te generó, a honrarlo, pero dejar de enrolarte en el laberinto del sufrimiento y aprender a acompañarte a poderla traspasar, a poder vivir con ellas, ¿no? Cualquiera de las dos que sea que tocamos hoy. Antes de terminar, me gustaría también recomendar, hay un primer libro, siempre recomendamos este orden, ya lo hemos dicho, pero puede ser, no pasa nada, el de las heridas de infancia, las 5 heridas de infancia de Liz Bourbeau. Este otro que acabo de recomendar de Transforma las heridas de tu infancia. Y también les voy a recomendar este otro, que no es especialmente de heridas de infancia, pero me regaló una persona muy querida que escuchó el podcast pasado y definitivamente es un librazo que se llama El drama del niño dotado. Y sí es de una psicoterapeuta que digamos que tiene un abordaje similar sobre la herida de infancia, o sea, en cuanto a las heridas, pero una narrativa y una escritura muy diferente, muy bonita, como más estilo novela, con casos, con ejemplos, que yo creo que también a las mamás que nos escuchan les va a facilitar incluso el poderse reflejar, ¿no? En los niños de los que habla, o el niño dotado del que habla el libro, ¿no? El niño que hace todo por los papás, el niño que hace esa compensación y cómo se puede ver en diferentes heridas esa compensación. Y bueno, también se nos viene, siempre me queda cortito el tiempo, pero sí me gustaría ir cerrando. Igual algo que quisieran decir antes de terminar sobre la herida de rechazo y abandono, sobre las mamás, sobre los niños, algo que les venga, que les quieran dejar a las personas que nos escuchan. Pues es que creo que yo sí conecto con la parte de voltearnos a ver. O sea, se me hace como básico. Y ni quiero decir tanto porque ya hemos hablado mucho de eso y luego pero repetimos, sí, pero claro. Voltéate a ver, voltéate a ver, date espacio, haz esta pausa, siéntete tu cuerpo, dónde estás, cómo te sientes. Estamos en este camino todas traemos nuestras y una cosas. manera de conectarte contigo de verdad sí es la respiración, o sea, como siéntate y respira y también aprende a acompañarte incluso desde la incomodidad, ¿no? De estar ahí. O sea, eso se me hace bien importante. Con todo lo que la existencia conlleva. O sea, como que no abandones, no rechaces ni te fugues solo porque la situación tuya o de tu hijo está haciendo. O sea, intenta quedarte ahí tantito, igual cada día un minutito más y ya luego te vas al baño, ¿no? Pero estar. Sí, parecido. Bueno, mi recomendación pues sería recordar que las heridas pues, son un reflejo también de lo que hicimos como mecanismo de defensas como niños para sobrevivir a lo que interpretamos que nos estaba pasando, a lo que nos estaba pasando, porque también había muchas situaciones difíciles mientras crecimos. Entonces, pues que esta personalidad que se ha formado, ¿no? A partir de nuestras heridas, pues nos ha acompañado mucho a lo largo de nuestra vida. Y yo siempre les digo a mis pacientes que hay que darle las gracias también a estas máscaras que nos hemos puesto de huidas, de a veces de desconectarnos, de a veces de abandonar, ¿no?
O sea, como ver que también pues, nos brindaron mucho mientras crecimos, pero que hoy, cuando lo podemos ver, cuando podemos trabajarlo, como darnos también el permiso a que, bueno, a lo mejor ya hoy ya no necesito seguir cargando con esta personalidad que me protegió cuando era niña, cuando realmente necesitaba ese apapacho de una mamá, y que hoy pues ya como adulto tengo otras maneras, ¿no? Otros recursos como adulto también, de poder apapacharme, de poderme dar. Entonces para mí siempre es como regresar a agradecer todo esto que nos ha dado como una estructura de nuestro ser, porque siempre nos da cosas también positivas, ¿no? Totalmente. Estas máscaras que traen las heridas también nos han dado cosas. Y nos hacen ser quienes somos. Nos hace ser como somos. Y con eso ya estamos completos. Exactamente. Un ser herido está completo. Eso también quiero especificarlo antes de terminar. Claro. ¿No? Y es como solamente es una lucecita que nos guía en el camino que tenemos que tomar en esta vida de trabajar para estar mejor. Así es. Gracias, oigan, como siempre. Muchas gracias. Los libros los vamos a subir para que también sepan. Exactamente. En nuestro Instagram, por favor, síganos. Y en TikTok como M_en el diván. Y acuérdense que ya estamos en Spotify y YouTube. Cualquiera que nos escuche en el otro ya sabe que está disponible los dos. Y muchas gracias, ¿no? Por las colaboraciones y por todo. Ay, sí. Gracias. Y gracias a ustedes. Siempre. Gracias. Gracias, Ana y Mitch. Gracias. Bye. Bye. Somos Michelle Rotzinger, Ana Orbañanos, Y Julia Balcázar, psicólogas en distintas áreas y al igual que tú, aprendiendo a ser mamás. queremos generar este espacio seguro de reflexión, cuestionamiento y neta sobre la maternidad y su complejidad. aunque siempre estamos del otro lado del diván, en este espacio nos toca compartir contigo este lugar. ¿Estás lista para sentarte con nosotras en el diván?